todo lo que el Señor hace es bueno. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración y todos vamos a participar. Es una oración que nos provee la Escritura de ella. Vamos a hacerlo. Hay varias oraciones en las cartas del apóstol Pablo y él mismo nos comunica lo que oraba. Y oraba a Dios el Padre a favor de todos los santos. Y eso es importante darle lugar antes de comunicar e impartir la palabra del Señor. Las personas que están cercanas y al otro extremo de usted son sus hermanos. Amén. Y ellos aportan en el Espíritu una gracia para que todos nos aprovechemos de toda la actividad y las dinámicas que obra y son por el Espíritu Santo. Vamos pues a orar. Padre, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y te presento a tu pueblo, a tu congregación. Ellos van a oír la palabra. Ellos son los que van a recibir tu palabra. Y en este momento tu Espíritu Santo nos da de la mente de Cristo, de las profundidades de Dios el Padre. Y hay presentación de la palabra, sea en lo profético, lo apostólico, sea en la forma de evangelista, de pastor o de maestro. Tú nos atiendes. Tú eres el obispo de nuestras almas, eres el apóstol de nuestra confesión. Y confesamos que somos tuyos y que somos tu iglesia, la iglesia de Cristo en Puerto Vallarta. Que el Señor haga en medio de su pueblo el cumplimiento de sus propósitos, y Él ha ordenado que las señales estén aquí, siguiéndonos a los creyentes. Gracias, Padre. Gracias, y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos las Escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Esta preciosa carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, los filipenses. Capítulo 1. Y vamos a trabajar en la sección comprendida del verso 1 al verso 11. Yo le animo a que haga uso de su cuaderno y su pluma para que reciba la palabra del Señor. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la sección del saludo. El apóstol Pablo está acompañado de un joven a quien él conoció, llamado Timoteo. Inmediatamente nos damos cuenta de que comienzan ciertas palabras, y voy a mencionar que son 4, que tienen un estatus, describen quiénes son los mencionados. La primera palabra es
siervos en el verso 1. La segunda palabra en ese mismo versículo es santos. La tercera es la palabra obispos y la cuarta diáconos. Siervos, santos, obispos y diáconos. Entendemos con toda claridad que estas cuatro palabras no son el nombre propio de una persona, sino que aquí es donde entra la revelación. Pablo y Timoteo son llamados siervos, siervos o esclavos de Jesucristo. Los siervos o esclavos, ellos están cumpliendo una comisión especial, directa, dada por el Señor. De allí la relación Señor-siervos. Los siervos están delante de su Señor y ellos en esa intimidad, porque han sujetado su voluntad a la de su Señor, haga de cuenta que este documento fue escrito en la misma habitación donde estaba el Señor y los siervos juntos. Tenemos ese marco de referencia espiritual. Este documento es una joya espiritual, un legado espiritual, y cuando uno lo lee y lo relee de principio a fin, identificando que el autor es el apóstol Pablo y nos dice de quién está acompañado, y más aún que nos comenta o nos refiere que ellos son siervos, eso nos abre el panorama de mirarlos a ellos como dos personas que están delante de su Señor y están cumpliendo una encomienda personal, directa y específica. Entonces, Isaac y Carlos me van a ayudar. Ellos son Pablo y Timoteo. Ellos están delante de su Señor, mi persona. Ellos son mis siervos. Y les encomiendo a ellos una palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y Pablo comienza a escribir y está siendo apoyado por su compañero Timoteo. La segunda palabra es santos. Y miren esto, tenemos que saber esa situación de santos, esa calidad de santificado. ¿Qué es? ¿Qué es ser santo? ¿Por qué? Porque Pablo escribió a todos los santos. Y él puso la palabra todos solo cuando se trata de hablar de los santos. Entonces, no dice todos los obispos porque no todos son obispos. Él no dijo todos los diáconos porque no todos son diáconos, pero sí dijo todos los santos porque todos son santos. En esta epístola a los filipenses vemos una bella arquitectura. Hay diseño, hay contrastes, hay figuras, y eso es lo que me corresponde exponer. El uso de la condición, el estado o el estatus de ser santo tocante a una persona es situacional o es posicional. Ser santo es aquel hombre o mujer que está en Cristo Jesús. Está en, preposición, en, incorporado a
Cristo Jesús. Eso de estar en significa unido a Cristo Jesús, puesto en Cristo Jesús. Y esta es la presentación del mensaje que aporta el Espíritu Santo, no solo a la comunidad de Filipos, sino a todos los creyentes, porque esto trajo un gran gozo a los filipenses. La primera noticia que les trajo el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo fue: ustedes están en Cristo Jesús, son santos, han sido santificados, que es de estar en lo común, en lo corriente. Ustedes fueron tomados, separados de y apartados para y por, apartados por Cristo y para Cristo. Pero eso de santificación, que es parte del paquete de la salvación, es declararte unido a Cristo. Es muy importante eso, unido a Cristo. Cristo, en Él nunca encontrarás una declaratoria de que en Él hay pecadores. Nunca, no hay pecadores, solo hay santos. Esto de ser santo es lo que determina la condición eterna de una persona. Al estar en Cristo, estás en Él para vida eterna, ya no para condenación. Miren, todos debemos estar viendo el texto y meditando. ¿Estoy en Cristo? ¿Me había yo hecho esa pregunta? ¿Estoy en Cristo? Porque aquí el mensaje está dirigido a los que están en Cristo. Esta reunión es la formalidad de una asamblea de creyentes que están en Cristo. Pero probablemente usted quiere saber de qué se trata el ir a la iglesia o el ser acompañante o invitado. Y usted puede seguir viniendo a la reunión, pero eso no significa estar en Cristo. He ahí el poder de la literalidad del texto. El texto no dice los que van a la iglesia. El texto dice los que están en Cristo, los que están en Cristo, los que están en Cristo. Y Cristo es el señorío, es nuestro Señor. Ese versículo 1 y principalmente el 1 es toda una arquitectura tan hermosa que estoy tomando el tiempo para explayar todos los detalles. Es como cuando hay un open house y te van a mostrar toda la casa, todos los detalles. Entonces, fíjense bien, los siervos que son los esclavos, Pablo y Timoteo, ellos están delante de su Señor. Pero luego menciona que hay santos. Allí sí el apóstol Pablo escribe, son todos. Pablo es santo, Timoteo es santo, los creyentes en Filipos son santos, nosotros somos santos. Pero este es el punto. En tu saber, en tu entender, no toda respuesta a una pregunta es lo que te da certeza. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo sabes que eres santo? Y si tú respondes, porque voy a la iglesia, respuesta incorrecta. El texto dice, porque estás en Cristo Jesús.
Ese es el punto que el Espíritu Santo nos dice: yo los puse en Cristo Jesús. Espiritualmente, esa fue mi obra. Yo soy, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el que santifica. Y santificación es tomarte de una condición común, separarte de allí y apartarte para y unirte. Ese es el código, unirte a Cristo Jesús. Luego el apóstol Pablo nos dice, junto con los obispos y diáconos. Palabras que no son comunes en las conversaciones entre hermanos de hoy en día. Aquí hay un obispo y aquí hay diáconos, pero esas palabras no deben ser extrañas para nosotros. Muy bien. Los siervos están delante del Señor, los santos están en Cristo. Los obispos están delante de la iglesia y los diáconos están delante de la iglesia. Esta es una arquitectura perfecta. Los siervos están delante del Señor, los obispos y los diáconos están delante de la iglesia. Ellos están delante de la iglesia. Entonces la iglesia está estructurada administrativamente. Los obispos somos autoridades administrativas con carácter de gobierno en el cuerpo de los santos o los santificados. Todo tiene un porqué y para qué. El Espíritu Santo es el que santifica, declarando la unión con Cristo. Pero los obispos estamos delante de ustedes y los siervos están delante del Señor. Los siervos ya cumplieron con su servicio, ya nos legaron la escritura, ya está ahí el texto. Por lo tanto, una iglesia bien comportada, bien afinada, reconoce la escritura como autoridad directa del señorío de Cristo y reconoce a las autoridades administrativas que son para pastorear, alimentar, cuidar y supervisar al rebaño o a los santos o al cuerpo. Todo eso está en el versículo 1. Todo ello. Entonces, los filipenses, vean la estatura en su vida de fe. Vean el crecimiento que ellos tenían. ¿Cuál es la pieza más importante? Estar en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, estar en Cristo Jesús. Porque usted puede ser que no sea obispo ni diácono, pero de que es santo, sí lo es. Siempre y cuando esté en Cristo Jesús. Y esa es una verdad que tiene doble sentido. Estar en Cristo Jesús también es igual a decir Cristo en mí. Cristo está en mí. Entonces, luego el verso 2 dice, gracia y paz reciban ustedes. Y en la sección comprendida de los versos del 1 al 11, 8 veces está la referencia a ustedes. ¿Saben por qué? Porque van a hablar de ustedes y le están hablando el mensaje a ustedes, no a nadie más. Ahí está el énfasis. Cuando uno abre el texto es para recibir un mensaje directo a cada uno y nos hablan en grupo, corporativamente. Es
irreverente, es irrespetuoso. Si alguien aquí dice, no, no me están hablando a mí, eso no va. Porque el texto dice ustedes. Entonces, fíjense bien, dos palabras. Vamos a comenzar a anotar dentro de este diseño el estilo de cómo el Espíritu de Dios comunica las verdades. Cuando usa pares de palabras, ahí hay un diseño. Pares de palabras, las une con la Y. Esto y esto es un conjunto. Gracia y paz. Dice, reciban ustedes. Yo te hago esta pregunta porque me inquietó algo. ¿Cómo es que el texto me dice reciban si yo no he pedido? ¿Dónde está el pedido? ¿Quién lo pidió? Bueno, eso lo responde la línea segunda, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las dos personas divinas que están atentos a nosotros y nos atienden es el Padre y su Hijo, como por la persona del Espíritu Santo que nos envió a nosotros. Ellos entre sí, el Hijo está delante del Padre siempre, Él es la palabra. Padre, envíales la gracia que me has dado y la paz que me has dado. Y entonces el Padre dice, autorizado, lo que mi Hijo quiera para sus hermanos que están en Él. Y entonces el texto llega y dice, reciban gracia y paz. ¿Cuándo pediste eso? Nunca. Alguien lo pidió por ti. Tú ya lo tienes como nota recibida, como pedido que ya llegó, ya te entregaron la dádiva. ¿Quiénes son las dos personas divinas que están atentos a nosotros? El Padre y el Hijo. Ellos son los dadores, los que nos mandan y mandan y mandan, pero entre ellos hay bastante comunicación. Dales esto, envíales esto. Entre ellos salen las promesas, amén, como la de enviarnos al Espíritu Santo. Piensen en esas dos palabras, gracia y paz. Fíjense bien. Isaac no puede decir que él tiene más paz que Carlos. La paz no es un valor que se le debe añadir una unidad de peso, de longitud o de cantidad. No, la paz no tiene una unidad de peso, medida, longitud. No, nadie tiene más paz que otro, porque la paz es la presencia de una persona. La persona en nosotros es la paz en nosotros. La gracia, no podemos decir, Carlos tiene una mayor gracia. Lo correcto es, Carlos tiene una diferente gracia. Eso sí es correcto decir. Diferente gracia. Entonces, qué casualidad que vemos a bastantes personas buscar la paz. Como que nos da un cuadro caótico, crítico, de carácter urgente, pero cuando leo la Escritura, el Padre y el Hijo ya resolvieron enviarnos paz. Y los siervos nos escribieron, recíbanla. Eso hicieron los siervos, por eso los siervos están delante del Señor. Y los obispos y los diáconos están leyendo la carta. Ellos son los que leen las cartas, ellos son los
Son llamados también mensajeros o ángeles que están leyendo a los santos el mensaje, la carta, una y otra vez. Entonces, vamos a otro caso. Supongamos que Isaac le llama a su mejor amigo Carlos y le dice: quiero que vengas urgente, atiéndeme, estoy en una crisis, mi mente está atiborrada de cosas y ando buscando la paz. Ven, ayúdame a pedirla. Pedimos paz cuando la paz dice: ya estoy aquí, y allí hay una contradicción. Pedir algo que ya está recibido, ya está despachada. Entonces, estas son las profundidades que nos da el texto donde uno debe de escudriñar. El Señor nos dijo: escudriñen porque allí estoy. Habla de mí la Escritura. Es interesante lo preparado, algo preparado, que como si fuera el Señor un chef especialista en una comida que nunca hemos degustado, cuando hace uniones, gracia y paz, ahí hay una unión. ¿A qué sabe eso? ¿Saben por qué? Porque todos queremos probar la paz separada de todo. No, esta es la arquitectura tan hermosa en el texto cuando dice: la paz te debe saber a gracia y la gracia te debe saber a paz. ¿Ven esa parte? ¿Ves? Esto es escudriñar. Esto es escudriñar el texto. Recuerden, lo literal es básico para un entendimiento profundo y también un entendimiento claro. ¿A qué sabe la paz? A gracia. ¿A qué sabe la gracia? A paz. Por eso es gracia y paz. Así está el preparado. Amén. Si yo dijera: no tengo paz, estoy insultando a los siervos que ellos me dijeron que dijo Dios y su Hijo que ya recibimos la paz. Entonces hay algo conmigo. Y es cuando las cosas se resuelven desde el punto de la santificación. ¿Estás en Cristo Jesús o no estás en Cristo Jesús? La mayoría de las personas dicen: llévame a la iglesia. Eso no es llevarte a Cristo Jesús. Tienes que ir a Cristo Jesús. Ser santificado por el Espíritu Santo es el que hace la unión, la incorporación, la unión, ser uno en Él, con Él y Él en mí. Entonces, ser santo, ser santo eternamente, por la eternidad, esto es lo temporal. La santidad comienza en lo temporal, pero nos hicieron espiritualmente el proceso de santificación. Entonces, gracia y paz reciban ustedes. ¿Quiénes? Los santos. ¿Quiénes son las dos personas divinas que están atentos a nosotros? Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Verso 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Vamos a sombrear la palabra doy gracias. Verso 4. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Vamos a sombrear la frase en todas mis oraciones. ¿Quién escribió eso?
Soy repetitivo para fines educativos. Está escribiéndolo un siervo. ¿Cuál es la función de un siervo? Estar delante de su Señor. Hagan de cuenta que esta carta a los filipenses se escribió en la intimidad de la misma habitación donde está residiendo el Señor y están los siervos allí. Ellos son los que están atentos al Señor. Saben todo del Señor. Entonces el apóstol Pablo nos comunica dos cosas. Comenzamos, como les indiqué, a ver pares de palabras. Es parte de la arquitectura tan preciosa que tiene el texto. Este es un mensaje a todos los santos, porque los santos, ¿qué es lo que van a vivir? ¿Saben qué van a vivir? La gracia y la paz. Tenemos que ser enseñados a vivir la dádiva. La dádiva. Dos cosas que son códigos. Tomen estos códigos. Dos cosas siempre deben estar unidas. Dos cosas siempre deben estar unidas. Verso 3. Las acciones de gracias van por delante, unidas a las oraciones. Así como hay gracia y paz, ¿quién unió eso? El Padre. Así los santos deben unir las acciones de gracias y las oraciones. Uno comienza a mirar el diseño y el patrón divino que hay en el texto. ¿Ya ven lo hermoso de venir a escuchar la palabra del Señor? Y están tomando apuntes a toda velocidad y se está grabando. Esto es lo que los santos disfrutan, las acciones de gracias. Miren, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo, pero con una intensidad, no es que se desgarre la túnica, sino nos dicen, a ver, préstenme atención, yo soy un siervo. Y nos haría esta pregunta, ¿has tenido tú un siervo? No, ni a niñera llegamos en casa porque no había ni para tener niñera o no. Es que nunca hemos tenido un siervo. Un siervo está allí delante de su Señor y nos dice, les voy a decir cómo es el cuadro de relación con el Señor de ustedes. Siempre denle gracias y órenle, háblenle. ¿Quién nos está comunicando ese tip? Un siervo, un siervo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Por ello, los apóstoles son personas de gobierno perfectamente educadas porque saben dirigirse a su Señor. Cuando vayas delante de tu Señor, ve con acción de gracias, siempre, eso es lo primero. Y segundo, haz oración delante de Él. No entres como Juan por tu casa, no saludas a nadie, te crees dueño de todo. No. Ven, ¿cuándo nos habían educado así en una congregación? Y está el código aquí. Dos cosas siempre trabajan juntas. Nunca omitas ninguna. Así como la gracia y la paz van juntas, las acciones de gracias y las oraciones van juntas. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Cada vez que me acuerdo significa cada vez que hago memoria. La memoria es un panel de control donde yo repaso mis relaciones, mis lugares, mis negocios, mis asuntos, mis conocidos. Es un panel de control. Ahí está todo mi cuadro administrativo. El gozo es un fruto del Espíritu que está allí
dándome, está unido a la rogativa. ¿Ven los pares de palabras? Ahora, aquí se desprende otra cosa que nos da este siervo. Presten atención a los siervos de Cristo. El siervo apóstol Pablo nos comunica que él tiene un catálogo de oraciones. Tomen nota de ello. Porque él nos dice, en todas mis oraciones, todas es un catálogo de tipos de oración. Vean la diferencia. Los santos están en Cristo posicionalmente, pero están vírgenes, no saben nada, no han desarrollado nada, no hay una capacidad. Eso es lo que nos comienza a dar la Escritura. Aliméntate, crece, que haya semilla en ti sembrada, deja que tus pastores te siembren, viene el agua que riega la tierra, manténla limpia, sé fructífero, hasta que uno crece y embarnece. Una característica de estar desarrollado, crecido, es cuando una característica es en las oraciones. Pablo nos dice, yo las hago. Hay un catálogo de oraciones. Todos los santos deberíamos interesarnos en ese catálogo de oraciones del apóstol Pablo, porque es muy amplio. Luego, sigo leyendo, en el verso 5 dice, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Allí la palabra Evangelio nos da la imagen de la salvación. Los santos están en Cristo porque oyeron el Evangelio. Eso fue lo que Pablo les comunicó, la palabra del Evangelio. Entonces, comenzaste a escuchar estar en Cristo, pero ¿cómo estoy? Esa es la interrogante tuya. Oyendo el Evangelio, creíste a la palabra, como todo creyente es creyente de la palabra que vino a él, le fue predicada. Ahí está el qué es el Evangelio. Miren lo que este texto dice. Sucede que es el Evangelio, y sabemos que el Evangelio es el mensaje, y el mensaje viene a través de los enviados. Pero el Evangelio, la revolución que hace es que el Evangelio crea comunidades de creyentes en comunión. Eso lo tienen que anotar. El Evangelio crea comunidades de creyentes en comunión, los unos con los otros. Es cuando ampliamos nuestro contexto de la palabra iglesia y andamos pensando en templos, catedrales, lugares de reunión. No, son comunidades de creyentes a quienes llegó el Evangelio y ahora están en comunión. La pregunta es, ¿a cuál comunidad de creyentes perteneces? Ese es el punto. No solo es santificación, que es posicional en Cristo, sino también pertenencia a una unidad de creyentes en, y ahí está la compañía, Puerto Vallarta, Valle de Banderas, etcétera, o tan
exacta y precisa que la quieras localizar. Barrio Santa María es aquí. ¿Te fijas la estructura que tiene el cuerpo de Cristo tan hermosa? No hay tal cosa de mí como tu hermano, que yo ande diciendo, yo vengo porque quiero. No, no es cierto. Yo ya no pienso así. Yo vengo porque puedo. No, no pienso así. Esto ya está en mí. Ya cambió mi manera de pensar. Esto. Vean lo que dice Pablo. Por su, ahí es plural de ustedes, comunión en el Evangelio. Fue el mensaje que llegó a ellos desde el primer día hasta ahora. Aquí hay una referencia que tiene un dato. ¿Qué es eso del primer día? Vamos a suponer que usted visita alguna población, caserío o reunión familiar y va con cierta frecuencia, usted hace amistad. De pronto usted me dice, pues mire, obispo Saúl, llevo 100 días visitando a esta comunidad, yendo a esta colonia, y sí me he hecho de ciertos amigos, pero no se han convertido, no han recibido la palabra. Es muy escaso el fruto. Les he llevado despensa, les he llevado cajitas, les he hecho taquizas, les he celebrado los cumpleaños, etcétera. Ahí está el detalle. El texto dice que es llevarle el evangelio, y cuando se le lleva el evangelio, es el evangelio lo que marca el primer día. No plátanos, manzanas, peras. Es allí el detalle. Podemos convertir una obra de buena causa en un comedor comunitario o en un centro comunitario, pero es el evangelio el que creará las comunidades de creyentes en comunión desde el primer día. ¿Quién marca el primer día? El evangelio. Amén. Esto me lleva a estremecerme porque veo en la carta a la figura y persona del apóstol Pablo y es como estar comunicándome con él y yo diciéndole, apóstol Pablo, veo que tú eres altamente efectivo en llevar el evangelio. Yo le hago así, le hago asá, hago 3 intentos, copio lo que otros están haciendo, me involucro en ciertos movimientos y nada. Y el apóstol Pablo nos diría, es que yo llevo el evangelio, ¿tú qué andas llevando? No, es que yo le echo las manzanas a la canasta, pongo los huevos en otra canasta, pongo esto en otra canasta. No, es llevar el evangelio. Entonces veo al apóstol Pablo como un hombre que está haciendo perfectamente la obra. En lugar de que el apóstol Pablo tenga varias causas u obras menores, a ver cuál le funciona. No, dice, el evangelio marcará el primer día cuando comience una comunidad de creyentes. Amén. Sí, porque aquí hay alcances que hacemos en mojoneras o ojo de agua o donde usted quiera compartir el evangelio, pero de pronto tenemos varias ideas que queremos saber cuál es la efectiva. Haga lo que el apóstol Pablo hacía. Verso 6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Este es el mensaje central en la sección del 1 al 11. ¿A qué le llama el apóstol Pablo
la buena obra, ¿a qué le llama? Nos llama a nosotros la buena obra. A nosotros, somos nosotros, no a la ciudad de Filipos, sino a los creyentes, a los santificados. Pero sorpréndase de esto, sombrea la palabra buena. Ahí está sombreada, pero podemos darle otro color. ¿Qué hace allí la calificación de buena? Buena obra. La última vez que Dios el Creador había visto algo bueno fue en la primera semana de la creación. Fue la última vez que Dios Creador había visto algo bueno hecho por Él y nunca más había mirado otra vez algo bueno. ¿Hasta qué? Hasta que llegó Cristo Jesús, la creación del nuevo hombre en sí mismo. Y entonces se volvió a decir, esto es bueno. Por eso está esa palabra. Es que esa es la arquitectura del texto. Qué emocionados están. Yo estoy emocionadísimo. ¿Sí? Andamos. ¿Usted se creía bueno? No, no era bueno. ¿Usted se creía santo? No éramos santos. Es tan profundo este significado de ser bueno que no hallamos cómo disfrutarlo. Porque es tan profundo que no hallamos qué se siente. A ver, ¿qué se siente? Pues es que Dios no había mirado cosa buena otra vez desde hace miles de años. Hasta que llegó su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, su sacrificio en la cruz, su sepultura en la tumba, su resurrección al tercer día, y Él es llamado el nuevo hombre, la nueva creación. Y entonces el apóstol Pablo, un siervo de Jesucristo, del resucitado, escribió, ustedes son la buena obra. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Miren, es que cada palabra tiene su qué ver. Por ejemplo, ustedes han dicho en alguna ocasión probablemente, yo voy a una buena iglesia o te recomiendo este buen restaurante porque tiene buena comida. ¿Dónde osarías poner la palabra bueno? Porque estás corriendo el riesgo de tu reputación. Porque por llamar bueno a algo puede ser el peor mentiroso, ¿eh? No se le puede llamar bueno nomás por gusto, me gustó, no. Tiene que ser bueno, bueno. Para que Dios diga que algo es bueno, ¿qué doctor en Puerto Vallarta es bueno? ¿Qué enfermera, enfermero, qué especialista? Está discutible eso. Pero para que Dios diga que tú eres su buena obra, te está diciendo mucha historia que estaba en él, mucho pensamiento de él, de su mente, te está diciendo eso. Usted ya puede llamarse la buena obra de Dios en Cristo Jesús. Por eso está esa palabra, buena obra, y dice que la perfeccionará. Ahora, características de que algo sea una obra. Anote, primero, debe tener un dueño, debe tener un hacedor. ¿Quién es el dueño? Cristo. Siguiente cosa, debe tener un principio y una entrega de obra.
Y sí tenemos, aleluya, sí tenemos, sí tenemos. El principio está marcado por el primer día, y el primer día es ¿de quién? Del Evangelio. Ese es el primer día. Ese es el primer día. Y el último día, ¿cuál va a ser? El día de Jesucristo. Cuando Él nos toma a sí mismo y nos presenta a sí mismo como su obra terminada, completa. Amén. Aleluya. Vean todo esto, está aquí en el texto. Continúo. El verso 7 dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes porque lo llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. Ven, allí hay una referencia acerca de cómo se usa la gracia. La gracia es para ministrar a otros, se usa para el servicio o generar participación o participantes o participaciones. Ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Qué precioso es que este siervo, Pablo, nos hable así. Nos ama porque Él sabe que Dios nos ama. Aleluya. Ahora, siguiente texto. Y esto le pido en oración. ¿Se acuerdan del catálogo de oraciones del apóstol? Verso 9. Listos. Esto le pido en oración a Jesucristo. Pedir que y a favor de quienes, de todos los santos. Este es un tipo o clase de oración. Dice, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Están viendo allí una ecuación? Amor es igual a ciencia y conocimiento aplicado. Para que haya una grandeza en el amor, tiene que haber una grandeza en el conocimiento. Es directamente proporcional. ¿Se fijan que para la paz no existe ese más y más solo para el amor? Gracia y paz, ¡pum!, dádiva. Pero el amor tiene que haber conocimiento. Mira esto. Y dice otra vez el absoluto, todo conocimiento. Porque si no es todo, hay un margen de falta de conocimiento. Ah, pastor, fulanito no me ama. Oh, yo sé por qué no te ama. Porque le falta conocimiento, tiene un faltante. Por eso es que el amor no puede, no puede, no puede. Entonces, tenemos aquí un elemento, el amor. Pero tenemos una referencia en el contexto. Dame el 8. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes. ¿Quién está hablando allí? El siervo. Oigan, queremos esa calidad de ser íntimos con el Señor que tenía este hombre, ¿verdad? Bueno, lo que nos comunica el apóstol Pablo es, ¿quieren esa intimidad con el Señor? Crezcan en amor. Ahí está la clave, dice el apóstol Pablo. Crezcan en amor.
Fíjense bien, el apóstol Pablo pudo escribir, los amo a todos. Eso es impresionante. Impresionante. ¿Qué hay en eso? Es lo que me ocupa, es lo que me causa interés. Para entender algo abstracto que es el amor y dejar de consentir el amor como algo afectivo o como una respuesta afectiva, el apóstol me dice, yo les voy a explicar lo que es el amor. Es conocimiento más y más, más y más, más y más. Es decir, no le ven un fin, un final. No le ven un final. Es más y más, más y más, más y más. Cuando consientes que tienes mucho, tienes que ir por más. ¡Ja! No, yo ya estoy gordo de amor. No, no es cierto. Tienes que ir por más, más amor, más amor. Pero el apóstol Pablo sí sabe, sí sabe. ¿No ven todo el conocimiento que nos escribe en sus cartas? Por eso puede amar mucho. Por eso puede amar a todos. Y vean el amor de Jesucristo entrañable. Entonces, el amor que nos demanda el Señor es una especialidad que está basada en el conocimiento. Ese es el tipo de amor. Quiere decir que hay una demanda en el Espíritu puesta por el Señor para que seamos especialistas en el conocimiento, para que seamos especiales en el amar. Ahí está la relación directa. En lugar de decir, siento que no me aman, debería de decir, siento que no sé nada. Pues claro, porque es una relación directa. Cuando el amor es presentado como una variable, por eso está el indicativo, más y más, más y más, más y más, más y más. Entonces, es una proyección que no tiene un término, sino que es algo infinito. Dios es amor. Entonces, esta es la oración, que el amor de ustedes abunde o crezca aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Otro par de palabras. Y la que más me llama la atención es la sinceridad. A ese par de palabras nos presenta como si Isaac, ponte de pie, hermano Isaac. Isaac delante de mí, frente a mí. Yo soy el Señor Jesús y yo le digo a Isaac, Isaac, te hago esta promesa. Yo te voy a presentar a mí mismo irreprensible, pero tú hazme esta promesa a mí. Sé sincero. Es cuando vemos los pares de palabras que hacen allí. ¿Se fijan? Entonces la sinceridad es tu parte y la condición de irreprensibles la pone el Señor. Siéntate, gracias hermano. ¿Ven esa parte? Y entonces el no ser sincero es la batalla que muchos tienen, el no ser sincero. Y no se puede combinar la falta de sinceridad con lo irreprensible, no se puede combinar. Lo combinable, como dice literalmente el texto, es lo sincero y lo irreprensible. Eso sí se puede combinar. Tengo que ser sincero. ¿Cómo entiendo sinceridad?
Sinceridad, al saber que Timoteo estaba con Pablo cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, trae a memoria cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, tu fe no fingida, o sea, tu fe sincera. Sinceridad es una cuestión de fe, fe que se puede caracterizar o diagnosticar con tres palabras: fe sincera, fe saludable, fe pura. Sincera, saludable y pura en la fe. Por eso el texto nos dice, sean sanos en la fe, porque la sinceridad es cuestión de ser nosotros sinceros. Entonces, esto quiere decir que amor y fe van juntos. Impresionante, dice el texto, otro texto dice, la fe que obra por el amor. Amén. Para que aprueben lo mejor. Verso 10 en otra versión, por favor. Ya estamos concluyendo. Dice, para que escojan y disciernan las cosas que son excelentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento me da calidad de vida para ser selectivo en las cosas más excelentes. Me da discernimiento para que sepáis discernir lo mejor a fin de que seáis puros y sin falta hasta el día de Cristo. Amén. Mucha labor tienen las comunidades de creyentes. ¿Ven cómo la autoridad de la carta nos pone como bien cuadrados? Es esto y no más esto. Nada de que salirnos de allí, es porque este texto es autoritativo. Este es el señorío de Cristo. Y la autoridad de la carta me dice, todo es grupal. Nada de que soy la oveja que se descarrió y todo atiéndanme a mí solito. Eso no está en el texto, es grupal. Ustedes está 8 veces y ustedes no es una sola persona, son todos. Amén. Llenos de los frutos de justicia que proceden de Jesucristo. ¿Cuáles frutos de justicia proceden de Jesucristo? Gracia y paz. Proceden de Jesucristo, gracia y paz. Tenemos acceso a la justicia de Cristo. Amén. Para gloria y alabanza de Dios. Es decir, toda la exposición del texto que escribió el apóstol Pablo es para que ustedes sepan lo que Dios tiene en mente, que ustedes le den, porque es siendo ustedes la gloria y la alabanza de Dios y para Dios. Amén. Por lo tanto, esa idea frívola, banal, religiosa de que tengo mi vida religiosa con Dios y practico este culto y aquello, no está en el texto. No está en el texto. O sea, ser cristiano o ser creyente no es una materia dentro de todas las asignaturas de una universidad y tú como estudiante, no hay tal cosa. Es estar en Cristo y Cristo en ti. Y allí se desarrolla todo, ese es el marco. Ser cumplidor, ser asistente, eso lo preparó tu mente o alguien más y te dijo, pues haz esto y si te sientes bien contigo mismo, sigue yendo.
No hay tal cosa en la Escritura. La carta a los Filipenses me dice, todos los santos, ¿dónde están los santos? Es un concepto de cuerpo y de unidad. Todos están en Cristo. Es decir, no hay santo fuera de Cristo y no hay pecador en Cristo. Bien clarito está el texto. No hay santo fuera de Cristo y no hay pecador en Cristo. ¿Dónde estás tú? Y finalizo con el verso 1 con el cual comencé. Los siervos fueron los que nos dejaron el texto, porque estaban allí delante del Señor en espíritu. Y los obispos, donde entran los ancianos, pastores y diáconos, son los que están delante de ti. No hay santo que diga estar en Cristo que no tenga pastor. No hay. No hay tal cosa. Ese es un extraño. Sin pastor eres un extraño, literalmente. Porque el texto dice a todos los santos y a los obispos y los diáconos que están con ellos. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Estar delante de ti. ¿Cuál fue el lugar de Pablo? Estar delante de su Señor. Y lo comisionaba y lo enviaba y lo puso a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo que estaba en él. Y ahí tenemos el texto bíblico, la Sagrada Escritura. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Ahora sí, abran sus ojos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a detener la grabación. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a detener el video, hermano. Aleluya.